Aquí seguimos en Cantabria por la mañana. ¿Les hemos abierto o no les hemos abierto el apetito con esta receta de pasta que nos han preparado desde el Hotel Chiqui? Cerramos aquí nuestro momento de receta y nos centramos en otros temas de actualidad. Nos acompaña ya el jefe de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria, José Ramón Entralgo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido una semana más, José Ramón. Pues hoy llegado de un acto del que la semana pasada ya hablamos aquí en el avance informativo con nuestra compañera Laura Caramelo, y es que, como saben, la Residencia La Caridad cumple en este 2016 su centenario. Hasta el próximo mes de octubre tienen una programación completísima que hoy empezaba con ese acto inaugural, José Ramón. Sí, efectivamente, ahí hemos estado, no cabía de otra manera, muchas autoridades, políticos, bueno, pues y todas las personas más o menos que allí conviven, y es un centro de referencia aquí a nivel de Santander, de Cantabria, y como muy bien ha dicho el señor delegado del Gobierno, y de España también. Y hay que quitarse el sombrero con ese trabajo que realizan diariamente con las personas mayores y algunas que están ya pues inhabilitadas. Bueno, muy pendientes de esa programación que vamos a estar desde este programa para ofrecerles lo que va a ir aconteciendo hasta el próximo mes de octubre. Y ahora nos centramos ya en el trabajo propio de la Policía Nacional, con la detención de 3 jóvenes, José Ramón, por robo con fuerza en una iglesia de la zona de Aes. Sí, en la iglesia parroquial de Aes, vamos, con sede en Puente Viesgo, en la localidad de Puente Viesgo, y también lo intentaron en una ermita que está ahí al lado, y bueno, de ahí no se llevaron nada, pero causaron varios daños en figuras de tema religioso. Entonces, bueno, pues la detención de estas 3 personas, de 20 y 22 años, fue realizada el pasado día 2, como consecuencia de que en una joyería de la ciudad de Torrelavega pues nos llamaron por teléfono al 091 diciéndonos que había 3 personas de estas edades más o menos intentando vender unos objetos de apariencia religiosa. Inmediatamente nos personamos allí, intervenimos en esos efectos, sacamos fotos de ellas y bueno, pues hicimos ahí una serie de gestiones, y al segundo día de esa llamada, concretamente el día 29 de enero, pues al segundo día nos dimos cuenta y nos enteramos de que el robo se había producido en la iglesia parroquial de Aes. Y bueno, pues estuvimos hablando con el párroco y efectivamente nos reconoció esos efectos, y ya el grupo especializado en este tipo de delincuencia pues identificó plenamente a esos 3 jóvenes y practicó su detención en la primera semana de febrero. Estando detenidos en dependencias policiales, bueno, pues la verdad es que también hay que agradecerlo. Esas 3 personas detenidas se implicaron en encontrar otra serie de efectos religiosos como 2 cálices y un copón que habían, bueno, pues lo habían arrojado a un río, ahí en el río Pas, a su paso por Puente Arce, y bueno, pues nos les llevamos y tal a esa zona y nos dijeron dónde les habían tirado, dónde se habían deshecho de ello, y bueno, pues con la ayuda y la colaboración de los bomberos del Ayuntamiento de Torrelavega, pues recuperamos uno de los cálices, que era muy difícil su recogida, y bueno, pues nada, al final fueron puestos en libertad con cargos, y los efectos recuperados hechos entrega al párroco de la localidad. ¿Se recuperó, por tanto, todo lo que se habían llevado de la iglesia parroquial? Sí, hubo 2 cosas que no se recuperó porque no sabían dónde lo habían tirado, allí en el monte, ¿no? Y bueno, eran pues unos efectos de confección de religioso y tal, y bueno, no sabían ya dónde lo habían dejado, pero vamos, lo más importante sí se recuperó. O sea, que en principio un acto de vandalismo. Pues sí, habían entrado en la iglesia. Porque si lo tiran no lo hacen solamente con el objetivo de ganar dinero, ¿no?, con ese robo. Bueno, ellos entraron en la iglesia por una ventana y entonces se llevaron cosas. Y luego me imagino que en el trayecto dirían: ¿y esto para qué? ¿Esto dónde lo vamos a empeñar? ¿Esto dónde lo vamos a vender? Si esto, claro, un cáliz, pues ¿quién te lo va a recoger? Y bueno, pues había otras cosillas que sí ellos pensaban que se podía vender, y bueno, pues en la joyería esa fue donde lo intentaron, y a partir de ahí
fue cuando ya pues empezó la investigación correspondiente para recuperarlo y para detener a los presuntos autores. Hablamos de un tema totalmente distinto, la detención de un individuo por estafa en una empresa de folios. Sí, bueno, es una cosa también curiosa, como muchas de las cosas que vamos a contar hoy, pero es curioso, ¿no? Porque una empresa de Alicante bueno, pues solicitó a esta empresa de Santander pues eso, que la adquisición de 7.000 paquetes de folios. 7.000 paquetes que tenían un importe aproximado de unos 13.200 euros. Entonces hicieron el ingreso de ese dinero, pero solo recibieron 2.000 paquetes de folios. Y bueno, estuvieron ahí contactando con la empresa, qué ha pasado, qué no ha pasado, pues que no tenían más stop y tampoco les han devuelto el dinero. Total que formularon la denuncia correspondiente en Alicante, nos las traspasaron y bueno, aquí practicamos la detención del individuo. ¿Se negó en algún momento o desde el principio dijo la verdad? Sí, no, dijo la verdad, pero no tenían stop, no tenían tal y que no se lo había mandado y bueno, y tampoco es cosa nuestra decirle por qué no le reembolsó el dinero que no le correspondía, ¿no? Pero vamos, eso ya es un tema judicial. Nosotros únicamente resolverlo por nuestra parte. Hablamos ahora de la detención de otro individuo, en este caso por hurto en un establecimiento comercial, cuando se llevaba alrededor de 700 euros en ropa. Bueno, no fue en ese momento. Esto se había producido ya, hacía ya más o menos un mes, que se había producido, que un individuo, en diciembre más o menos, había penetrado... O sea, en la época navideña, más o menos. En la época navideña había penetrado en un establecimiento comercial y se había llevado a la carrera bastantes prendas de ropa por un importe de 770 euros. Entonces, bueno, pues las investigaciones practicadas por el grupo correspondiente procedieron a su identificación y al estar identificado pusieron una orden de búsqueda y detención del mismo. Bueno, pues una patrulla de seguridad ciudadana a este individuo, bueno, pues iba a practicar una identificación rutinaria del mismo y al ir a identificarle, pues estaba convocada su detención y presentación en dependencias policiales. Y se han hecho las diligencias y se fue puesto a disposición judicial. En su momento, cuando hizo el robo, ¿alguien le reconoció o dio una descripción física para daros efectivamente, pistas? temas de descripción física, pues luego pues el trabajo que se hace más o menos en policía judicial, de hablar con las personas más o menos que la hayan podido ver y enseñarle alguna foto de alguna persona relacionada y tal, y bueno, pues se logró identificar de esa manera. ¿Tenía antecedentes ya por hurto? Tenía antecedentes por esos motivos también, sí. Sí. Hablamos de otra detención, en este caso la de un individuo por falsedad documental y estafa, en este caso en grado de tentativa, en un establecimiento de telefonía móvil. Sí, un individuo que se presenta en un establecimiento de telefonía ahí en la zona y material eléctrico en la zona de la Lisal, pues con la intención de adquirir unos equipos informáticos y varios teléfonos móviles, ¿no? Y entonces, bueno, pues presenta presenta contratos de trabajo para que se lo financien, era un total de 3.000 euros, presenta contratos de trabajo en los cuales, nóminas, en los cuales había estado trabajando en establecimientos de hostelería. Y bueno, pues claro, las gestiones que se practicaron al respecto, pues en esos establecimientos de hostelería no les figuraba como que esa persona había estado ahí trabajando, con lo cual él había falsificado la titularidad de esos contratos y había puesto su nombre para que posteriormente luego, pues eso, le financiaran una serie de efectos que quería adquirir en la tienda, ¿no? En este caso es la propia empresa de telefonía, el propio comercio, el que se da cuenta de que hay algo extraño en esos contratos y se pone en contacto con vosotros. Efectivamente, el servicio de seguridad de ese establecimiento comercial se da cuenta de ciertas irregularidades que ellos observaban en los contratos, ¿no? En los contratos de trabajo. Y entonces, bueno, pues cuando nos presentamos allí, efectivamente, en principio, pues nos dimos cuenta de que algo podría haber irregular, Policía Científica lo corroboró y luego además, claro,
puestos en contacto con ese establecimiento de hostelería, pues también nos confirmó que esa persona allí no había trabajado nunca. Fue una cosa muy curiosa. Bueno, hablamos de otro caso de falsedad documental, en este caso unido a la apropiación indebida y en una empresa relacionada con el mundo del motor, de vehículos. Sí, sí, también es otra cosa curiosa porque un individuo en el que había estado trabajando como socio en una empresa relacionada con el tema de automóviles, pues se marchó de la citada empresa y creó una nueva él. Y al crear una nueva, dos de los vehículos que estaban en la empresa de la que era socio, cogió y hizo un contrato falsificando al director de la empresa primaria y se adjudicó esos dos vehículos. Entonces, claro... Que no es que los repartiesen así como socios. Nada, en absoluto. Él, vamos, falsificó la firma diciendo que, bueno, pues ponía allí en el contrato que habían sido concedidos a la nueva empresa y no era cierto. Era una cosa también curiosísima. En fin, y también se practicó su detención también, este individuo. Bueno, y por último hablamos de la detención, en este caso por la simulación de un delito. Les ponemos en antecedentes. Realiza una denuncia y dice ante la policía que le han robado una tarjeta de crédito y que calcula que le han llevado alrededor de 1.900 euros, ¿no? Efectivamente, en 4... Hasta aquí se supone que normal. Me roban la cartera y de la tarjeta me sacan 1.900 euros. Y era una cuenta que estaba asociada a la de su madre. La cuenta más o menos la de su madre. Total, que esta persona, este individuo, pues denuncia esas extracciones, pues porque yo ya no recuerdo si se lo habían sustraído o se lo había perdido o habían hecho uso de esa tarjeta. Entonces, bueno, pues las investigaciones practicadas dieron con que el que había hecho esas extracciones por un importe total de 1.900 euros había sido él. Y bueno, pues por eso se le ha imputado un delito de simulación, el que simular ser responsable o víctima, en este caso víctima, y motivar a una actuación procesal, en este caso. Hemos hablado en otras ocasiones de esas simulaciones de delito, ¿no? Cuando sí. se plantan en comisaría con robos, por ejemplo, de carteras en las que llevaban una determinada cantidad de dinero, etcétera. Efectivamente. Se nos pilla si intentamos engañar. Efectivamente, por supuesto. Por supuesto, porque bueno, pues para eso estamos nosotros y hay grupos especializados en esos temas, ¿no? Y hay gente, pues efectivamente, que se da cuenta en un principio de lo que ha podido pasar. Bueno, pues José Ramón, una semana más, muchísimas gracias. Pues Nos nada. vemos en un par de semanas para seguir hablando de otros temas. Sí, muy Así bien. que te esperamos aquí. Muy bien, aquí estaré, sin ningún problema. Nosotros nos marchamos, les dejamos ya. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las 12:30. Pese al mal tiempo y pese al frío, que tengan una buena tarde del lunes.